¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Una alegría poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana la palabra de Dios, y quisiera que me acompañen en un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo número 16. Mi nombre es Américo, de acá de Pegüeña, Neuquén, Aluminé. Así que un saludo para la iglesia en general allí en Andresito. Gracias por esta invitación. El versículo bíblico que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16 y el verso número 33. Dice este versículo muy lindo, me encantó este versículo y me hizo mucho bien, por eso quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Dice lo siguiente, es palabra del Señor Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cuando yo leo el capítulo número 16 del Evangelio según San Juan, me voy a encontrar que en 3 ocasiones el Señor Jesús va a decir estas palabras. Estas cosas os he hablado. Y la situación de los discípulos no era muy fácil. Estaban muy tristes porque el Señor Jesús le viene hablando a los suyos, ¿sí? Le estaba hablando a sus seguidores. Desde el capítulo 13 en adelante, uno ve que el mensaje es para los suyos. El mensaje del Señor Jesús es para sus seguidores. Y en esta ocasión, el Señor le está diciendo a sus discípulos que va a haber tiempos muy difíciles. Y le dice el Señor Jesús en una ocasión, en uno de los versículos, le dice que van a ser expulsados, van a ser maltratados, por ser cristianos o por seguir a Jesús. Y Jesús le dice, esto lo hacen porque no me conocen a mí y no conocen a Dios Padre. Pero no se hagan problema, que en medio de esta dificultad, yo voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes y va a hablar por ustedes, y estaba hablando del Espíritu Santo. Qué hermosa la promesa del Señor Jesús. Necesitamos sin duda la presencia de Dios en nuestras vidas para que Él se pueda manifestar con poder, ¿sí? Diariamente. Pero acá en este versículo, en el versículo número 33, el Señor Jesús dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Qué tremendo, qué hermosa la promesa esta que hace el Señor Jesús para con cada uno de sus seguidores. Y dice el texto acá, yo les escribo esto para. Ese para tiene una idea, tiene un propósito. Y dice el texto acá, para que en mí tengáis paz. Y la idea del texto me da, por lo menos, se refiere en 2 sentidos la palabra paz. El primer sentido que tiene esta palabra, en mí tengáis paz, se refiere en que el Señor Jesús quiere que yo tenga paz, pero paz con Dios. Y esa paz con Dios viene por medio de nuestra fe en el Señor Jesús para con Dios. Porque dice la Biblia que nosotros, como criaturas de Él, estábamos enemistados con Dios por nuestra condición de hombres pecadores. Al ser un hombre pecador, yo estoy enemistado con Dios. No tengo una buena relación con Dios. Y el Señor Jesús es el medio para que yo me pueda reconciliar con Dios y obtenga esa paz con Dios.
Dice San Pablo en Romanos capítulo número 5, en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que no conoce a Jesucristo no tiene paz con Dios. Para que pueda obtener esa paz con Dios, se tiene que reconciliar. Tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra situación de hombres y mujeres pecadores, y que necesitamos el perdón de Él. Así que, en este sentido, dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pablo, cuando le escribe a Tito, dice, pero cuando se manifestó la gracia de Dios, nos salvó para justificarnos. Qué buena que es la obra del Señor Jesús. Así que, querido amigo que me estás escuchando, si no tenés paz, es porque no tenés paz con Dios primero, ¿sí? En segundo lugar, la segunda idea que da el versículo bíblico aquí que estamos leyendo, es lo que dice el Señor Jesús. En mí van a tener paz con Dios, pero para nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, ya tenemos esa paz con Dios, porque nos hemos reconciliado. Y lo que ahora disfrutamos es la paz de Dios en nuestros corazones. Así que yo estaba pensando en esto y llenaba mi corazón de alegría al pensar en las promesas de Dios. Que en Cristo yo tengo paz con Él y paz de Él. Hermano, disfrutemos de la paz de Él cada día. Y acá San Pablo va a decir una verdad muy tremenda y muy linda, muy animadora para cada uno de nosotros. En la carta de Filipenses, en el capítulo 4, versículo número 7, dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la paz de Dios guardará mi corazón y mi pensamiento. ¿Cuál es la idea? Que la paz que da Dios controla mi corazón, mi pensamiento. Hace de árbitro para que no nos desesperemos como aquellos que no conocen a Dios. ¿Sí? ¿Cuánta tranquilidad hay en nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque Dios se ha manifestado en nuestro corazón. ¿Pero de qué manera se manifiesta Dios? ¿Dándonos esa paz? Sí, pero ¿saben una cosa? La paz es la manifestación de la obra del Espíritu de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. Si ustedes recuerdan lo que dice Pablo en Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. O sea que la paz en nuestro corazón, la que controla nuestro ser, es la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida. Disfrutemos eso cada día, en cada momento. Disfrutemos de la paz de Él. Ahora, si yo le pudiera titular o poner un título a esta meditación, me daba la idea de mi confianza en Dios. Por un lado, Él me ofrece paz con Dios y por otro lado, Él me ofrece la paz que viene de Dios. Pero ¿de qué manera? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Cuando yo aprendo a confiar en Jesús. Porque dice el texto acá, en mí van a tener paz. Porque uno tiene que leer el versículo anterior que dice, por nada estéis afanosos, si no sean peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, para que podamos disfrutar de la paz de Dios, tenemos que aprender a descansar en Él.
Pero también hay otra manera que el Señor me enseñó en estos días de no solamente poder descansar en Dios, sino dice, por ejemplo, el versículo muy lindo acá en el Salmo 119, el verso 165, dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, la palabra no la tenemos que descuidar nunca. Por eso Moisés o el Señor, le dice así a Josué: nunca se debe apartar de ti este libro de la ley, nunca. Porque de día y de noche vas a meditar en él para que te vaya bien y sea prosperado. Y dice el texto acá: mucha paz tienen los que aman tu ley. No solamente vamos a poder descansar en él, sino también vamos a deleitarnos en él y como resultado vamos a tener la paz de Dios en nuestros corazones. El Señor Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio según San Juan, en el versículo 14, verso número 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿sí? Los que no tienen la paz de Dios viven en turbulencia. Su corazón no está tranquilo. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. El Señor Jesús dijo: yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo ofrece algo pasajero, algo que no tiene valor. Y dice el texto acá que la paz que Él ofrece es una paz que inunda nuestro corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente la disfrutamos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús. Y aquellos que no tienen la paz de Dios viven en turbulencia, preocupados, afanados, enojados por la tarea, por el trabajo diario. Hay un relato bíblico que dice que unos amigos de Jesús lo invitaron a su casa. Y cuenta el relato bíblico que una de estas hermanas en Cristo se llamaba Marta y la otra María. Y invitaron al Señor Jesús a cenar y María se puso a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, y Marta comenzó a hacer los quehaceres de la casa. Y en un momento determinado, la tanta tarea que tenía, se enojó con su hermana y también se enojó, yo creo, con el Señor Jesús. Porque le dice a Jesús: no te das cuidado que mi hermana me deja servir sola teniendo tanto trabajo y ella está sentada ahí. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. Queridos hermanos, estemos a los pies de Jesús cada día. Y no dejemos que las cosas o los quehaceres de la vida turben nuestro corazón, ¿sí? Marta después aprendió la lección y el Evangelio según San Juan dice que ella servía nuevamente y con alegría, ¿sí? Y en segundo lugar, dice que la paz de Dios uno la puede disfrutar no solamente leyendo la palabra, sino cada día ir confiando en Él. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 26? Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiemos en Él. Él no nos va a defraudar. Los hombres nos defraudan. En estos días hablaba con un vecino acá y el vecino me decía: vamos a salir adelante, hablando del país y hablando de nuestros gobernantes. Y es el deseo de todos nosotros, salir adelante. Pero yo le digo una cosa: no confiemos en los hombres. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca del hombre? Que no hay una bendición de Dios para aquel hombre que confía en el hombre, le digo. Es verdad, dice eso. Eso dice la Escritura. Porque nuestro corazón es engañoso, es perverso. Confiemos en Dios. Y dice
el texto acá que quisiera ir terminando esta idea, que en Jesucristo tenemos paz. Pero hay otras bendiciones que le dejo ahí como para que pueda seguir meditando y podamos seguir disfrutando de las cosas que tenemos en Cristo. En mí, dice el texto acá, van a tener paz. Paz con Dios y la paz de Dios. Que así sea. Que Dios pueda bendecir tu vida y puedas disfrutar de esa, te da. Y hay otras cositas interesantes acá, lo que tenemos en Cristo. Como un aliciente más, le dejo, querido hermano, para que siga disfrutando de la palabra del Señor. En Cristo tenemos paz. En Cristo no hay condenación. En Romanos capítulo 8, versículo número 1. En Cristo somos más que vencedores. Qué lindo que es esto, ¿no? En medio de una lucha, de una guerra que estamos constantemente, dice que somos más que vencedores. En Cristo somos una nueva criatura, pero en Cristo también tenemos fortaleza. San Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el profeta Jeremías va a decir, en Jehová de los ejércitos está la fortaleza de los siglos. Que así sea, que Dios te bendiga. Queridos hermanos, y en segundo lugar dice el texto acá, en el mundo tendréis aflicción. Y la palabra mundo tiene por lo menos aparece 3 veces en la Biblia, y en las 3 veces tiene significado distinto. Por un lado mundo creación, por otro lado mundo sistema y por otro lado mundo persona. Yo creo que en las 3 áreas, esto es muy personal, en las 3 áreas hay sufrimiento, porque dice el texto acá, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo creación, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque aún la creación está sufriendo. ¿Y por qué sufrimos el calor? ¿Por qué sufrimos el frío? ¿Es creación de Dios? ¿Es aflicción? Claro que sí. Pero también en el mundo sistema. Dice San Juan, en primera de Juan, dice, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Estamos viviendo en este mundo y en este sistema de mundo que nos quieren inculcar tantas cosas. Llámese ideología de género, que nos quieren inculcar pensamientos humanos y nuestro corazón sufre. Nuestros alumnos, pensamos en nuestros alumnos, pensamos en nuestros hijos, pensamos en la humanidad. Cada vez nos vamos deteriorando más. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece eso. En el mundo tendréis aflicción. Pero también en el mundo persona. San Juan 3:16 va a decir, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, pero mundo persona. Ojalá nosotros pudiéramos cada día amar al mundo como lo amó Dios, amar a las personas como Dios las ama. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Así que el Señor Jesús dice acá, en mí van a tener paz. Qué bendición, ¿no? El mundo te ofrece aflicción. Pero termina diciendo el texto que estamos leyendo, no quiero ser muy largo, y dice el texto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro éxito, nuestros triunfos, nuestra victoria no está basada en nosotros mismos, sino está basada en el triunfo de Cristo. Cristo venció al mundo, a Satanás, a la muerte, venció, murió, resucitó al tercer día y está victorioso a la diestra de Dios Padre. Confiemos en el triunfo de Cristo, aferrémonos al triunfo de Cristo. San Pablo va a decir que Él nos lleva
de triunfo en triunfo. Gloria a Él por eso, porque Él venció y Él es la garantía de nuestro triunfo. Por eso dice el texto, confiar. El mundo te va a ofrecer aflicción, yo te ofrezco paz. Yo vencí al mundo, confía en mí. Hermano, yo te aliento en este tiempo a que podamos confiar en la palabra, que podamos confiar en las promesas del Señor Jesús. Dice San Pablo en Filipenses capítulo número 2, dice que el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Él venció y nosotros vamos a vencer, porque Él es la garantía de nuestro triunfo. Que Dios te bendiga y que puedas tener un buen día.